Y bueno, en el Día de la Familia pues vamos a tener un tiempo especial en la palabra, un tiempo especial en la escritura. De manera que quiero invitar por aquí a Miguel Duberly, junto con su esposa María Elena, nos están acompañando en este día. Nuestro hermano sirve al Señor en una iglesia local en noroccidente, en el equipo pastoral, y va a estar compartiéndonos la palabra. Sigue Miguel por aquí, lo conozco de hace muchos años, un gran amigo, y bueno, tenemos el privilegio de tenerle hoy con nosotros. Está triste porque perdió Uruguay, ya nos contará más acerca de su nacionalidad también, y un gozo tenerles aquí con nosotros. Buenos días. Es un privilegio acompañarles. Damos gracias a Dios por esta hermosa congregación. Y hoy, como están sirviendo a los jóvenes, me invitaron a mí. Entonces, yo apenas tengo 60 años, entonces, cuando cumplí 60 años, mi papá me llamó, tiene 91 años, y me dijo: a muchos se les desea que cumplan el doble. Dijo: tú no vas a cumplir el doble. Con amor. Sí, estoy en otra etapa de la vida y agradecido por eso. Yo tuve el privilegio de nacer en Montevideo, la capital del Uruguay. Viví allí 17 años, hijo de misioneros norteamericanos. Luego viví en los Estados Unidos 15 años. Soy contador público, ejercí mi profesión estando allí, y también me conocí con una bella joven cucuteña, María Elena, que ustedes la ven y dicen no parece, pero sí es cucuteña, descendiente de suecos. Con María Elena llevamos 32 años y 8 meses de matrimonio. Vivimos en Bogotá hace 28 años, tenemos 4 hijos, 3 nietos, y damos gracias a Dios por el privilegio de conocer a Dios y de servirle. Y yo actualmente no ejerzo mi profesión, sino que tengo el privilegio de servir de tiempo completo en una iglesia local en el noroccidente de Bogotá. ¡Qué privilegio es que tengamos hoy de poder pensar en el propósito de Dios para la familia! Ahí tienen algunas hojas. La idea es que vayan tomando notas, llenando algunos espacios. Yo voy a tratar de acordarme de darles algunas pisticas también de lo que escribir. Vamos a orar. Padre, venimos convencidos que tú nos quieres hablar, que te veamos a ti, que te conozcamos mejor a ti. Gracias por tus propósitos, por tu llamado. Gracias porque conocerte a ti, seguirte a ti es lo más seguro, y ayúdanos a aprender de ti, a ponerte cuidado. En el nombre de Jesús, amén. Les invito a abrir sus Biblias a Colosenses capítulo 1. En Colosenses capítulo 1 vamos a leer los versículos 15 y 16. Leemos allí que Dios es el creador y el sustentador de todo lo que existe. Colosenses 1, 15 y 16. Él, el Señor Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en el Señor Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios, el creador y sustentador de todo lo que existe. Todos fuimos ideados y formados por el Señor y para el Señor, para su gloria. Esa es una afirmación que quizás decimos, sí, estamos acostumbrados a escucharla, pero es una afirmación, una verdad rechazada
despreciada por nuestro entorno, por nuestra cultura. El haber sido ideados y formados por el Señor tiene implicaciones importantísimas. Nuestra identidad, nuestra razón de ser, provienen no de nuestra imaginación, no de nuestro propósito, sino de su propósito. Es para su gloria y no la nuestra. Nuestra identidad es la que nos da Él, no lo que nos dicta nuestros sentimientos fluctuantes. Haber sido creados por Él y para Él brinda dignidad y también presenta una gran responsabilidad delante de Dios. No nos pertenecemos los que somos de Cristo. Dios también es el autor del matrimonio y su voluntad para muchos es que se casen. Para otros, su llamado especial de parte de Dios es la soltería. El Señor es quien da la capacidad a la mayoría de las parejas de tener hijos. Y a quienes da el privilegio de ser padres, les da también la responsabilidad de criarlos con la disciplina y la instrucción que proviene del Señor. Todo es de Él, todo es para Él. Cualquiera que sea tu llamado, cualquiera que sea tu posición en la vida, viene de Él y es para Él. Lo más difícil que he hecho en mi vida es ser esposo. Es a la vez la mayor bendición que he recibido luego del privilegio de ser un hijo de Dios. Tengo la dicha de vivir junto a María Elena. Como esposo, Dios no solo me llama a estar dispuesto a entregar mi vida por María Elena, sino a servirla a diario, a escucharla de verdad, a sacrificarme por el bien de ella. Tamaño grande es la responsabilidad. A continuo se me atraviesan mi egoísmo y mi orgullo. Aparte de la gracia de Dios, no puedo hacer nada bueno. Estoy muy consciente que el Señor me llamará a cuentas, ahora y al final de mis días, por el trato que le doy a María Elena. Es más, la efectividad de mis oraciones depende de la forma en la cual le hablo. No solo cuando les digo a ustedes cuánto la amo, sino daré cuentas de la forma en la cual le hablo cuando solo Dios es testigo de mi trato con ella. No hay ninguna excusa para levantarle la voz. No hay ninguna excusa para ser indiferente ante sus necesidades. No hay ninguna excusa para maltratarla de cualquier forma. El segundo reto más grande que he enfrentado es el de ser padre. Esa posición también es un enorme regalo de parte de Dios. Me gozo de ser padre de 4 hijos y un yerno. Ser padre es más que solo tener hijos. Es saber que mi espiritualidad se mide no por lo que hago en público, sino por lo que soy en privado, en mi casa, en el trabajo, en mi trato con mis compañeros y compañeras. El ejemplo que doy, la prioridad que le doy a mi familia, si pongo en práctica lo que manifiesto creer. Considera el siguiente relato, la historia de un padre como yo, a quien Dios le recordó que él estaba demasiado ocupado. Nunca olvidaré el día que miré desde la ventana de la sala y vi a Marcos, nuestro hijo menor, viniendo del colegio a casa bajo una lluvia torrencial. Marcos estaba en el 3er grado y le permitíamos ir en su bicicleta hasta su escuela, localizada cerca de nuestra casa. Sucedió que volví temprano del trabajo ese día y estaba sentado en una cómoda silla cerca de la ventana. Miré hacia afuera, a través de la lluvia torrencial, y vi a mi hijo a la distancia
caminando con dificultad por entre el aguacero. Su ropa estaba completamente empapada y su cabello aplastado. Le abrí la puerta y me miró con una pequeña sonrisa, su rostro colorado de frío. «Hola, papá», dijo. «¿Llegaste temprano a casa?» «Hola, hijo», le contesté. «Estás empapado hasta los huesos». «Sí, ya lo sé». «Marcos, si usaras tu bicicleta, llegarías más rápido a casa. No te mojarías tanto». Me miró con cierta vergüenza, mientras ríos de lluvia bajaban de sus cabellos y le surcaban el rostro. «Ya lo sé, papá». Me quedé perplejo. «Bueno, hijo, si tú lo sabes, ¿por qué no lo haces?» Entonces bajó la cabeza un poco. En ese momento me acordé que él me había dicho varias veces que su bicicleta tenía una goma pinchada. Eso me golpeó. Me sentí con ganas de esconderme debajo de la mesa. Me había pedido: «Papá, ¿podrías arreglarla, por favor?» «Seguro, hijo», le prometí. «No te preocupes, lo haré enseguida». Pero no lo había hecho. Es más, se me había olvidado completamente. Al estar parado en la entrada, goteando y titiritando, pudo haberme dicho: «No pude usar mi bicicleta hoy porque alguien me prometió arreglarla y nunca lo hizo». Hubiese tenido todo el derecho de decirlo, pero no lo hizo. Lo que dijo permanecerá indeleblemente impreso en el corazón de este papá. «Ay, papá, yo sé cuán ocupado estás y simplemente no quería molestarte con eso nuevamente». Yo pensé: «Hijo, tu papá no está demasiado ocupado, solo es demasiado egoísta. Para mí, una goma de bicicleta no era un gran trabajo, un gran esfuerzo, solamente una cosa más de una larga lista de cosas por hacer». Pero para Marcos significaba más que un transporte, implicaba más que una larga marcha a casa bajo la lluvia. Significaba poder confiar en que su padre iba a cumplir su palabra. Me toca eso. ¿Cuántas veces he hecho algo así? «Sí, hijo, tranquilo, cuenta conmigo». Pero de la palabra al hecho. La vida se pasa muy rápidamente. Parece ayer que tenía bebecitos. Todavía son mis bebecitos, pero la mayor tiene 31 años. Y tiene 3 hijos, mis nietos. La vida se pasa muy rápidamente. Por gracia de Dios, para muchas cosas hay segundas oportunidades. Pero también hay aspectos en que el pasado no se puede borrar. Hay áreas en las cuales las consecuencias de nuestros errores las tenemos que vivir durante décadas. Dios dio la siguiente orden a los padres en Deuteronomio 6, 4 al 9. Y voy a citar varios versículos y voy a usar diferentes versiones. Entonces, si alcanzan a buscar, busquen en sus Biblias, pero voy a leerlo así, en una paráfrasis. Deuteronomio 6, 4 al 9. «Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa». Recuerda, grábalo,
vívelo. Para que las cosas funcionen como Dios quiere en nuestro hogar, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dios quiere que repitamos sus palabras a nuestros hijos, que les hablemos de la importancia de tener una relación correcta con Él. Dios quiere que las enseñanzas de la Biblia estén a la vista en nuestros hogares. Pero para que la palabra de Dios impacte de verdad a nuestros hijos, esas mismas verdades deben estar grabadas en nuestra mente. Eso implica más que unos cuadros bonitos en las paredes con porciones bíblicas, más que una oración antes de comer, más que acercar a los niños a la iglesia los domingos. Requiere una entrega completa a Dios. Entonces ahí en sus hojas, si quieren anotar el propósito de Dios para los padres, primero puse entregarse por completo a Él, a Dios, al Señor. Entregarse por completo a Él. ¿Eres una persona disciplinada? ¿Eres una persona espiritual? ¿Eres una persona humilde? Les acabo de comentar mis mayores luchas: la disciplina, la espiritualidad, la humildad. Por la gracia de Dios, anhelo ser un hombre piadoso. Es mi mayor reto y a la vez es mi mayor necesidad. Irrealizable por la gracia de Dios, no es un sueño ahí inalcanzable. La instrucción que es respaldada por una vida entregada a Dios es eficaz por su poder y para su gloria. La promesa de Dios en Proverbios 22:6 es: dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. El niño que sale de un hogar en el cual la instrucción ética y moral es respaldada por una vida entregada a Dios, no podrá olvidarse de lo que aprendió allí, aún llegando a viejo. Los padres debemos preocuparnos sinceramente por la vida espiritual de nuestros hijos. Entonces, en sus hojas, si quieren anotar, número 2, preocuparse por la vida espiritual de sus hijos. Debemos enseñarles la diferencia entre ser una persona religiosa. La religiosidad es hacer las cosas por rutina, hablar bien, pero la mayoría de las veces no aplicar. Debemos enseñar a nuestros hijos la diferencia entre la religiosidad y el cristianismo bíblico. Un cristiano de verdad, uno que depende para todo de la gracia de Dios, uno a quien le molestan más las faltas propias que los errores de los demás. Una persona que confiesa su pecado y es restaurado por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Malaquías 4, 5 y 6 leemos lo siguiente: voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible, y él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario, vendré y castigaré a su país, destruyéndolo por completo. Dios se interesa en que haya una reconciliación, que haya armonía entre padres e hijos. Para que se cumpla ese propósito de Dios, debemos interesarnos por el bien de nuestros hijos, más que por el éxito financiero, más que por acumular bienes materiales. Nuestros hijos necesitan nuestro afecto y nuestra orientación. Número 3, si quieren escribir ahí, brindarles a sus hijos afecto y orientación, dirección, consejo. Nuestros hijos necesitan que pasemos tiempo con ellos. ¿De tus hijos eres cercano o distante? ¿Apartas tiempo para estar con ellos? ¿Te esfuerzas por resolver diferencias con tu cónyuge y tus hijos? María Elena y yo hablamos mucho con parejas y bueno, cuando hacemos consejería prematrimonial,
el sofá les queda enorme, porque están sentados junticos y hay un espacio así de un lado y un espacio así del otro. Pero cuando llegan porque están peleados, el sofá les queda pequeño, porque no les alcanza la distancia entre los dos. Y escuchamos con frecuencia frases como: sí, estamos mal, pero los chicos no se han dado cuenta. No los crea tan bobos. Los primeros que se dan cuenta que están peleados son los chicos. Hallamos la siguiente instrucción para los padres en Efesios 6:4. No hagan enojar a sus hijos, sino más bien críenlos con disciplina e instrúyanlos en el amor del Señor. Para no hacer enojar a nuestros hijos y criarlos con disciplina e instruirlos en el amor del Señor, debemos interesarnos por las dificultades a las cuales ellos se enfrentan. Si quieres, número 4, ahí bajo el propósito de Dios para los padres, interesarse por los retos que enfrentan sus hijos. Debemos entender el mundo en el cual ellos viven. No es infrecuente que yo escuche frases como: uy, sí, estoy teniendo problema con mi hijo adolescente. Como usted sabe, la mamá es la última que se entera de lo que está haciendo su hija. Bueno, entiendo la realidad cultural, pero no te conformes con la realidad cultural. Dios tiene algo mejor para ti. Entonces no busques el común denominador o lo que hace todo el mundo. Dios te llama a creer, a confiar y a trabajar para el cumplimiento de su voluntad, por su gracia y para su gloria. Debemos comprender cuán importante es para nuestros hijos criarse en un hogar donde se les demuestra amor, donde se sienten seguros, amados, escuchados. Para lograr eso debemos luchar por mantener la unión familiar. Lucha por eso, activamente. Debemos tener el valor para reconocer cuando le hemos fallado a nuestros hijos y pedirles perdón. ¿Conoces los retos que enfrentan tus hijos? ¿Les escuchas contarte sin interrumpirlos? ¿Les brindas soluciones bíblicas? Y lo bíblico es práctico. ¿Les brindas soluciones prácticas para las dificultades que enfrentan? Ojalá el siguiente relato, titulado "A mi hijo ya crecido", nos haga entender la importancia de dedicarle más tiempo a nuestros hijos. Escribe así: mis manos estaban ocupadas todo el día. No tenía mucho tiempo para jugar los jueguitos que tú me pedías que jugara. No tenía mucho tiempo para ti. Yo lavaba tu ropa, cosía y cocinaba. Pero cuando traías tu libro de láminas y me pedías que compartiera tu diversión, te decía: más tarde, hijo, más tarde. Estoy ocupada. Te arropaba con cuidado por la noche, escuchaba tus oraciones, apagaba la luz y luego salía de puntillas hacia la puerta. Desearía haberme quedado contigo un minuto más. La vida es corta y los años pasan corriendo. Un niñito crece muy rápido. Pronto ya no está a tu lado para confiarte sus secretos preciosos. El libro de láminas se aparta a un lado. Ya no hay juegos para jugar, ni besos de buenas noches, ni oraciones que escuchar. Todo eso pertenece a los años pasados. Mis manos, antes ocupadas, escribe esta persona ya de edad, ahora están inmóviles. Los días son largos y difíciles de llenar. Desearía poder regresar al pasado y hacer las cositas que tú me pedías que hiciéramos. El punto de esto no es hacer sentir culpables a quienes no hicieron la tarea como debían haberla hecho. Pidámosle más bien a Dios que nos dé la gracia para pedir perdón por nuestros errores, para aprender de nuestras equivocaciones y para seguir adelante.
por su gracia y para su gloria. Más bien el punto de todo esto es advertir a los que aún están a tiempo de hacer cambios. Con la ayuda de Dios y por medio de la obediencia, podemos ser padres entregados a Él y sinceramente preocupados por la vida espiritual de nuestros hijos. También podemos recibir la capacidad para brindarles afecto y orientación a nuestros hijos y para interesarnos por las dificultades a las cuales ellos se enfrentan. Cuán importante es que los padres seamos sensibles a las necesidades de nuestros hijos. Ese principio lo subraya el siguiente relato: camina más despacio. Ahora yo estoy haciendo por segunda vez. Tengo 2 nietas preciosas, una de 5 y uno de 6. Me encanta caminar con ellas y dan unos abrazos espectaculares. Camina un poco más despacio, papito. Yo sé que una vez caminaste por aquí unos años atrás. Quisiera verdaderamente saber lo que hiciste a lo largo del camino. A veces cuando me siento tentado, no sé qué hacer. Por eso, camina un poco más despacio, papito, porque te tengo que seguir. Hablamos del propósito de Dios para los padres. Vamos a hablar ahora del propósito de Dios para los hijos. Ya leímos Malaquías 4:6, pero lo voy a leer de una forma un poquito diferente, no mencionando a Elías, sino al que verdaderamente propicia la reconciliación entre padres e hijos, que es Él. Entonces, Malaquías 4:6, Él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario, vendré y castigaré a su país, destruyéndolo por completo. Los padres se deben interesar por el bienestar de sus hijos más que por el éxito financiero y los bienes materiales. Nuestros hijos necesitan que les brindemos afecto y orientación, que pasemos tiempo con ellos. Pero creo que Malaquías 4:6 no solamente es un reto para padres, sino que también presenta un reto para hijos. Es mandato de Dios que los hijos hagan un mayor esfuerzo para ser reconciliados con sus padres. Entonces, bajo lo del propósito de Dios para los hijos, sugiero, número 1, esforzarse por lograr la reconciliación con sus padres. Escucho a muchos decir: es que no me pidió perdón, es que mira lo que hizo. Bueno, el creyente es llamado a tomar la iniciativa, a perdonar, a buscar la reconciliación. Entonces creo que ahí, en primer lugar, esforzarse por lograr la reconciliación con sus padres, ser de testimonio para ellos. Efesios 6, 1 al 3 presenta unos consejos muy sabios a los hijos. Ya leímos consejos para los padres en Efesios 6, 4, pero Efesios 6, 1 al 3 leemos: obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento, que contiene una promesa, es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Los hijos deben obedecer a sus padres, deben respetarles. Ahí en el segundo espacio del propósito de Dios para los hijos, obedecer a sus padres, respetarles. Esto viene de los primeros versículos de Efesios 6. Tus padres, como los míos, y por la gracia de Dios todavía los tengo vivos. Mi papá tiene 91 años y mi mamá cumple 90 años, Dios mediante, en un par de meses. Mis padres vivieron 45 años en el Uruguay. Y el año pasado yo le dije a mi papá, después de cumplió 90 años, ellos se han jubilado y viven en los Estados Unidos. Le dije: papi, ¿quieres que te acompañe al Uruguay? Ay, hijo, si fuera viejo, entonces sí necesitaría quien me llevara, pero apenas tengo 90 años, yo voy solo. Así como un mes me dijo: mijo, ¿me acompañas? Ya 91 es diferente a 90, ¿verdad?
tus padres como los míos no serán perfectos ni los mejores, pero son los que Dios nos ha dado. Y Dios sabe lo que hace, no se equivoca. Aún en cuanto a la familia en donde Él nos pone. Los jóvenes tienen que atender a los consejos de sus padres, no creer que se saben todo ni que lo pueden todo. Número 3 ahí, atender los consejos de sus padres. Tienen mucho para enseñarnos. Tienen que darse cuenta los hijos que sus padres han vivido mucho más que sus hijos. Conocen muchas cosas que ellos desconocen. Han cometido errores, pero han aprendido también una que otra cosita los padres. Cuanto más años pasan, más cuenta me doy que mis padres una que otra cosita sabían acerca de la vida. Y que los retos por los cuales, o los errores que cometieron por los cuales yo los criticaba, soy propenso a los mismos. Veo las cosas de forma diferente. Para que ocurra la reconciliación entre padres e hijos que anhela Dios, los hijos no deben solamente esperar recibir de sus padres, no solamente que les den lo que sus hijos necesitan, sino que los hijos deben darles a sus padres amor, compañía y colaboración. Número 4, ahí el propósito de Dios para los hijos, brindarles a sus padres amor, compañía y colaboración. Me alegró ver hoy a los jóvenes saludando a la entrada, pero qué sonrisas y qué bienvenida, qué bueno, y qué bueno que se les dé la oportunidad para servir de esa manera. Pero a veces los chicos son re amables con los desconocidos, pero en la casa ahí es otro cuento, ¿no? Bueno, los padres también tienen el mismo reto. Ajá, sí. Debemos además tener un espíritu perdonador para con los padres, reconociendo que los padres, al igual que los hijos, no son perfectos, sino pecadores. Entonces, número 5 es perdonar a sus padres. Es entonces responsabilidad de los hijos obedecer y respetar a sus padres. Deben también atender sus consejos y brindarles amor, compañía y colaboración. A la vez deben demostrar para con sus padres un espíritu perdonador. El siguiente relato, titulado Cuando pensaste que yo no estaba mirando, cuando pensaste que yo no estaba mirando, nos recuerda el profundo impacto que tienen el comportamiento y las actitudes de los padres sobre sus hijos. Escribe esto un hijo. Cuando pensaste que yo no estaba mirando, colgaste mi primer dibujo en la nevera y deseé pintar otro. Cuando pensaste que yo no estaba mirando, alimentaste a un gato callejero y yo entendí que es bueno ser amoroso con los animales. Cuando pensaste que yo no estaba mirando, horneaste una torta de cumpleaños para mí y me di cuenta de que los detalles son muy especiales. Cuando pensaste que yo no estaba mirando, oraste y llegué a creer que hay un Dios a quien siempre puedo hablarle. Cuando pensaste que yo no estaba mirando, me diste un beso de buenas noches y me sentí amada. Cuando pensaste que yo no estaba mirando, vi que corrían lágrimas de tus ojos y aprendí que algunas veces las cosas duelen. Aprendí además que está bien llorar. Cuando pensaste que yo no estaba mirando, sonreíste y eso me hizo desear ser bonita así también. Cuando pensaste que yo no estaba mirando, me cuidaste y deseé ser lo máximo que pudieras llegar a ser. Cuando pensaste que yo no estaba mirando, miré. Y quise darte las gracias por todas las cosas que hiciste cuando pensaste que yo no estaba mirando.
¿Cómo evalúas el estado de tu familia? Hay un espacio para que lo hagas ahora o que lo hagas después. Con María Elena hoy veníamos haciendo el taller cuando veníamos para aquí, y quizás se dan cuenta que a mí yo me pongo muy sentimental, y veníamos por la 30 y mirando a un lado y otro lado, y después de 28 años de vivir en una ciudad hay recuerdos para allá y recuerdos para allá. Con mi hija mayor una tutela para que la EPS le atendiera una cirugía que hoy cumple 20 años, la cirugía que tuvo de adolescente de la columna. Mirar a otro lado y otros recuerdos y decir, wow, Señor, podemos confiar en ti. La vida no ha sido fácil, hemos tenido muchísimas dificultades, pero Dios es bueno siempre. Entonces evalúa el estado de tu familia. ¿Están creciendo o están estancados? ¿Se nota la presencia de Cristo en tu hogar? ¿Se respira aroma a Cristo en tu hogar? No quiere decir que tienen alas o que ya, pero trabajan en tratarse por la gracia de Dios con amabilidad. Yo no sé cómo son sus hijos o si tienen nietos, pero mis nietas son joyas, son especiales, pero se pelean. ¡Uy! ¡Qué bueno que se pelean! No, qué malo que se pelean. Y poder sentar y decir, uy, eso me nace a mí también. Yo entiendo lo que es querer luchar y pelear e insultar. Y necesito la gracia de Dios. Chicas, oremos por la gracia de Dios, confesemos nuestro pecado. Demos gracias que Jesús ya pagó por eso. Y por su gracia podemos ser diferentes. ¿Están creciendo o están estancados? ¿Se nota la presencia de Cristo en tu hogar? Luego pregunta allí, ¿puedes identificar aspectos positivos de la relación con tu cónyuge? Piensa en eso. ¿Hay aspectos positivos de nuestro matrimonio? ¿Hay aspectos positivos de tu trato con tus padres? ¿Cuáles son los aspectos positivos de tu relación con tus hijos? Entonces, una sección para hablar de eso, aspectos positivos. Y luego también otra sección, ¿sabes cuáles son las áreas en las cuales deben crecer como matrimonio? Así como en las cuales debes crecer en la relación con tus padres y con tus hijos. En Filipenses 2:3, y está allí en la versión Dios habla hoy, encontramos el consejo más importante sobre las relaciones familiares, y realmente el consejo más importante sobre todas las relaciones. Filipenses 2:3: no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Bonito, ¿no? Pero no nos nace, no es natural. La carne batalla contra eso. Y solamente es posible al conocer personalmente al que es la humildad y la paciencia, el Señor Jesús, a quien se describe en los siguientes versículos. El que no estimó en ser igual a Dios a algo como a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, vivió entre nosotros, se dejó matar de la peor forma, muriendo la muerte de un criminal. Para Filipenses 2:3, para cumplir Filipenses 2:3, necesito conocer al Señor que se describe a continuación. El anhelo de Dios, el propósito de Dios, es que todas las personas disfruten de la vida, que todas las personas experimenten aquel gozo que es posesión exclusiva de los que han entregado el control de sus vidas a Jesucristo. No hay mejor amigo, no hay mejor amo que el Señor Jesús. Conocerle a Él es lo mejor que le puede pasar a una persona. Al principio leímos Colosenses 1:15
15 y 16. Les invito a abrir sus Biblias nuevamente a Colosenses 1. Y voy a leer del 17 al 20. Él, hablando del Señor Jesús, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Termina el 16 diciendo que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en el 17, todas las cosas en Él subsisten. Él es lo más importante. Conocerlo a Él es lo máximo. Todo fue creado por Él y para su gloria. Y el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el más importante, lo más valioso para nosotros. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, el Señor Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Para tener paz con Dios, debes confiar que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar tus pecados. ¿Es Jesús tu Señor y Salvador? Si lo es, has tomado la decisión más importante de tu vida. Eres muy privilegiado si conoces personalmente a Dios por los méritos de Jesús. Muy privilegiado eres, pero también muy responsable de depender cada vez más de la gracia de Dios. Sigamos leyendo en Colosenses 1, versículos 21 al 23. Y a vosotros también, les dice a estos que han confiado en el sacrificio de Jesús, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Antes enemigos, extraños, pero en virtud de la obra del Señor Jesús, ahora santos, sin mancha e irreprensibles. Y en ese proceso de transformación. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces indican estos últimos versículos que leímos, 21 al 23, de Colosenses 1, que quienes han creído de verdad en Jesús para su salvación, seguirán creyendo. Por su gracia y para su gloria, seguirán manifestando el carácter del Señor Jesús. El creyente verdadero da fruto. Te has comprometido con Dios para hacer las cosas como Él manda, como Él ordena. Es evidente su control sobre la forma en la cual piensas y hablas. Es evidente su control en la cual celebras. Es evidente su control en lo que ves en redes sociales y en la forma en la cual usas tu tiempo libre, mi tiempo. No hay tal cosa como mi tiempo, todo es su tiempo. Es evidente su control en cada aspecto de tu vida. Las tristezas, las alegrías, lo haces de una forma que agrada a Dios. Si no le has creído a Jesús para salvarte y para guiarte, te invitamos amorosa e insistentemente a que lo hagas hoy. Hay muchas personas aquí que pueden indicarte cómo conocer personalmente a Dios a través de Jesús. Entrégale el control de tu vida. Entrégale el control de tu familia también a Dios. Dios bendiga ricamente a nuestras familias. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Cuánto la necesitamos. Nos desenfocamos con una facilidad y necesitamos ser orientados
por ti. Padre, qué privilegio es hoy celebrar el Día de la Familia, pensar en tus propósitos. Ayúdanos a alinearnos con lo tuyo, con lo que tú quieres. Confesamos que no somos suficientes para esta tarea. Necesitamos que tú nos capacites, nos empoderes, nos dirijas, nos corrijas. Gracias porque podemos confiar que tú lo harás. Gracias por darnos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.